En el mundo, existen diversas problemáticas que demandan una atención y soluciones inmediatas, tales como el cambio climático, el brote de enfermedades derivadas de un desbalance en los ecosistemas y el desabasto de agua potable para una gran parte de la población. Para afrontar estos y otros retos que surjan en un futuro, es necesaria la participación de un gran número de personas conscientes y con interés por realizar cambios profundos en beneficio de las sociedades y del mundo. Además, es deseable que tengan conocimientos sólidos en diferentes disciplinas, pero también que sean capaces de trabajar colaborativamente, que piensen de manera crítica y que tengan disposición para aportar ideas innovadoras en la resolución de problemas. Un enfoque que ha sido explorado para la formación de personas con estas características y habilidades es la educación STEM. La educación STEM se refiere a la educación en las 4 áreas que conforman esta sigla. Esta sigla es una sigla de origen inglés, pero en Latinoamérica ha empezado a usarse ampliamente y se refiere a la educación en 4 áreas del conocimiento, disciplinas que son muy importantes para el desarrollo de la humanidad: la educación en ciencias, la educación en tecnología, la educación en ingeniería y la educación en matemáticas en los diferentes niveles del proceso educativo, desde la educación especializada, posgradual, pero todo lo que pasa previamente en la cadena educativa, incluso desde los primeros años en la infancia y en la educación temprana. Pero el gran significado que le veo a la sigla STEM está en la integración de los conocimientos, ¿cierto? En superar el encasillamiento y también incluso superar el enfoque que muchas veces es tecnicista o muy centrado en las ciencias naturales, que tienden a tener algunos enfoques STEM, para entender un enfoque que comprenda a todas estas y en un contexto determinado, en donde no prima ninguno de estos enfoques y la conexión con lo local, o que vaya orientado a soluciones prácticas y desafíos específicos reales de quienes están viéndose involucrados en estos procesos educativos STEM, sea primordial. La educación STEM se basa en el proceso, no tanto en el resultado final o en la maqueta como quizás hace muchos años nos mandaban en las escuelas. Ahora es ver cómo fue ese proceso, ¿no? Y acompañarlo, y sobre todo disfrutarlo. Se generaron muchos movimientos, principalmente dentro de Estados Unidos, pero que empezaron a tener eco en muchos otros países, principalmente en Europa. Yo tuve la oportunidad de estar con Bruce Alberts y con Pierre Lena en la Academia de Ciencias de Estados Unidos, allá por 1998, 99. Y en esa época se estaba precisamente destacando la importancia de este tipo de educación como una premisa para que hubiera una mayor participación de la sociedad en todo este nuevo proceso de incorporar la ciencia, los conocimientos en todas las actividades, ¿no? ¿Qué es lo que ahora se llama la sociedad o la economía del conocimiento, ¿no? Que lo entendemos muy fácilmente, ¿no? Ahora todos manejamos cantidad de cosas, celulares, sistemas de internet, etcétera, que están basados en inteligencia artificial, en microelectrónica, etcétera, 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 ¿no? Y lo mismo en salud, lo mismo en la agricultura, lo mismo en transporte. We've seen that the field has become much more interested in what is called phenomenon-based learning and problem-based learning. And that is that instead of asking students to go through this sequence in this very rudimentary way, that instead we would give students an opportunity to examine or observe real-world scientific phenomenon, and then to try to make sense of that phenomenon by asking questions, by creating opportunities to model that phenomenon, and then to, of course, try to study it as directly as possible. And when students make observations of phenomenon and begin to map out what they wonder about the phenomenon, they're starting to develop their own questions. And those questions allow students to engage in finding solutions or answers to those questions. So students would explore, make observations, try to make sense of that new scientific phenomenon that they're observing, and then use ideas and knowledge that they currently have or they gained from previous experiences to come up with new ideas. Estas creemos que son habilidades importantísimas para adquirir conocimiento y también que desarrollan una
actitud frente al conocimiento y a los artefactos que nos rodean, que los entienden entonces no como algo dado, como algo absoluto, sino como algo que es resultado de nuestras preguntas, de nuestras ideas, de nuestros intentos, del intercambio con otras personas también. La agencia es algo muy importante que se genera en esta actividad de STEM cuando están orientadas a solucionar un problema específico. La agencia se entiende como esta capacidad, esta autopercepción de que yo soy capaz de generar un cambio en mi contexto cercano o en mi propia realidad. Y eso muchas veces con la transmisión directa no se logra. Actividades indagatorias, la integración de distintas disciplinas en torno a una problemática en específico permite que uno se dé cuenta de que tiene la capacidad de generar un cambio en su propio entorno. The goal of doing this is to not only help students create and improve their scientific literacy, but to develop sustainability mindsets. In other words, to feel as if they understand the issue from many perspectives, that they're trying to ensure equity with others in their community, and then finally they feel empowered. They develop agency. They believe they can make a difference in their community. Todo lo que vive actualmente prácticamente cualquier persona está en alguna forma relacionado con ciencia, con tecnología, y en la medida en que la persona entienda mejor de qué se trata, eso le va a ayudar pues por un lado, a vivir mejor y a tener más oportunidades para poder seguirse desarrollando, ¿no? Y en ese sentido es muy importante que los temas, las temáticas educativas estén bien concentradas en la propia comunidad y en los entornos cercanos de la escuela, abrir las murallas de la escuela más allá. Y en ese sentido, las escuelas pueden convertirse en verdaderos centros prácticos de innovación para la sustentabilidad, de innovación para el cambio climático, partiendo con pequeños ejemplos locales, que a lo largo de la trayectoria educativa pueden ir volviéndose más complejos, y una vez que los estudiantes del futuro tomen sus distintos rumbos técnicos o profesionales, puedan ir generando problemáticas y solucionando problemáticas de aún mayor complejidad. En la escuela eso tiene diferentes formas de verse, digamos, desde los mismos proyectos que se hacen dentro de las aulas de ciencias naturales, donde se trabajan aspectos de conservación de la biodiversidad o de cuidado del medio ambiente, hasta muchos proyectos en los que se incluye la tecnología y la ingeniería de forma explícita para, por ejemplo, prever soluciones. Se me ocurre, por ejemplo, alertas tempranas para eventos climáticos extremos como una forma de adaptación al cambio climático. Entonces hay muchas formas de incorporar la tecnología en pequeños proyectos en situaciones que tienen que ver con el desarrollo sostenible, y no solo con los que son obvios, como lo que tiene que ver con el medio ambiente, la diversidad de ecosistemas acuáticos o terrestres, pero incluso con los que tienen que ver con procesos más que veríamos como sociales. Por ejemplo, uno puede pensar que un aula de informática o una clase de pensamiento computacional puede ayudar a desarrollar sistemas de logística para mejorar el comercio de productos locales y que sean productos de comercio justo, por ejemplo. Entonces, es ver que la tecnología y la ingeniería y el desarrollo científico y tecnológico no son los enemigos de la sostenibilidad, como en algunos casos se quiere ver, sino que son de hecho una oportunidad para lograr cumplir con las metas de los ODS. Entonces creo que hay muchas opciones. Por ejemplo, en torno al agua, en torno al uso del agua. Esto es algo que también se puede hacer, por ejemplo, en un día de clase con prácticas STEM, midiendo el uso del agua, quizás primero conversando acerca de la relevancia del recurso, del uso del agua en nuestra vida cotidiana, y después midiendo, por ejemplo, cuánta agua han tomado en un día, cuántas veces han ido al baño y han hecho correr agua, cuánta agua se ha usado para quizás limpiar la pizarra. Se pueden poner de acuerdo también en qué formas esto se puede medir, cómo se puede documentar, cómo se puede representar. Y después se puede reflexionar acerca del valor de este recurso, cómo cuidarlo, eso, y desarrollar junto con los niños y las niñas ideas acerca de cómo cuidarlo. Otra idea también vinculada con el agua es, por ejemplo, el tema del agua limpia. Esto es un gran tema también del desarrollo sustentable. Se puede, por ejemplo, construir con los niños y las niñas un filtro de agua. Esto es desarrollar un artefacto. Estamos en el campo de la técnica y de la ingeniería, y después, por supuesto, también reflexionar con ellos cuál es la importancia
del agua limpia, porque esto es importante para nuestra vida, para la salud, y pensar también en estrategias, cómo pueden ellos en su ámbito, en su capacidad de acción, cuidar el agua. El trabajo en específico que hemos realizado aquí en el sur de Chile con las huertas educativas ha sido muy potente, en el sentido que tiene una arista científica, tiene una arista biológica muy potente, social, de conocimientos ancestrales, de conocimientos locales, tiene relación con salud, tiene relación con tecnología, ya sea para el riego, tecnología para la captación de sol, de calor, la medición de distintas variables. Se abre un mundo muy grande para poder enfrentarse a problemáticas específicas que están relacionadas incluso con los objetivos de desarrollo sustentable a partir de la experiencia con las manos en la tierra, en la huerta. Eso por un lado. Otro ejemplo que es muy interesante son todas las iniciativas de ciencia ciudadana que se pueden ir construyendo a partir de la escuela, cómo las escuelas pueden convertirse en repositorios de monitoreo de variables ambientales de su entorno. En este sentido, un ejemplo muy interesante y que es muy atractivo siempre para muchos docentes es el trabajo con monitoreo de especies a partir de cámaras trampa, en donde se ponen unas cámaras con sensores de movimiento que sacan fotos al detectar que algo pasa por delante, y uno puede ir haciendo un recuento y monitoreo de distintas especies de fauna alrededor de la escuela, las parcelas de biodiversidad, una serie de actividades que se pueden realizar en terreno para ir generando un monitoreo que se convierte en un panel de información muy potente si es que esto se mantiene a lo largo del tiempo, y las distintas generaciones van contribuyendo a generar un buen repositorio que incluso puede compartirse con redes de monitoreo científico a nivel internacional y promover al mismo tiempo un buen monitoreo y recuento de especies que en algunos momentos pueden estar en peligro de extinción o tener algún otro tipo de problemáticas en donde la escuela puede hacer un aporte real. If teachers in your classroom don't have the skills to be able to integrate science, technology, engineering, and math, they don't understand. Maybe they were trained to be a science teacher, but potentially their engineering skills may be weaker, or they weren't trained, or they didn't receive professional development support or teacher education at the university around engineering education. So they may not have the access to those skills and practices to be able to teach that to their students. So teacher preparation at the university level and teacher in-service professional development while you're a teacher is very important to address the challenges around teaching this approach, using this approach in your STEM classroom. Escuchamos a veces de docentes que se sienten inseguros porque son temas en los que ellos no se sienten expertos. Pero a la vez eso, bueno, puede ser una gran ventaja o puede tener un gran valor, digamos, porque si yo como docente trabajo con los niños y las niñas un tema en el que yo no soy experta, pero esto lo hago transparente también, estoy dando también un modelo que creo que es importantísimo para los niños y las niñas. Tener frente a sí una maestra o un maestro que quizás no sabe la respuesta, pero que está dispuesto junto con los niños y las niñas a buscar esa respuesta. Pero el principal reto a futuro de la educación STEAM creo que es el que el docente desarrolle su liderazgo, ¿no? Que en verdad se empodere a la educación y se confíe en el esfuerzo que hacen todos los profesores y profesoras por sacar lo mejor de sus estudiantes. Ya no es una etapa en la cual era transferir los conocimientos a los chicos, sino que justamente apoyarlos en su proceso de desarrollo de las competencias individuales que tiene cada uno de ellos, ¿no? Ayudarlos a ser cada uno como es y de forma que nos contribuya a la sociedad moderna que estamos viviendo ahora. Muchas veces todas estas iniciativas caen en contextos donde, por ejemplo, la formación de docentes no es suficientemente amplia en las especificidades de cada disciplina, o el desarrollo de los estudiantes, debido a diferentes causas, pues no ha logrado alcanzar esos niveles básicos que se necesitan para poder ir más lejos. Entonces, un poco termina uno dejando de ver hacia un lado, y eso que no está pasando puede terminar generando grandes inequidades y mayor brecha, que es, creo que, el gran reto con el que nosotros lidiamos en Latinoamérica, es reducir las brechas en los sistemas educativos y lograr que realmente todos los niños y todas las niñas y jóvenes tengan una educación de buena calidad. Para mí ese es el gran reto. Yo creo que al implementar prácticas STEM en el aula, los beneficios son grandes y son tan importantes para los alumnos y las alumnas como para la sociedad en general.
Yo creo que con prácticas STEM vamos a tener en el futuro más hombres y mujeres con perspectiva crítica frente al conocimiento. Vamos a tener más hombres y mujeres que serán también agentes de cambio. Justamente estamos viendo ahora que las decisiones que se toman parten de un origen científico por la pandemia en la que estamos viviendo, o en lo digital, ¿no? Porque justamente la tecnología nos está permitiendo resolver problemas educativos, de salud, de los que teníamos antes gestiones personales que hacer, ahora están siendo a distancia gracias a las herramientas digitales, a la virtualidad. Entonces yo creo que mientras los chicos vayan aprendiendo y absorbiendo todas estas experiencias, van a crear nuevas tecnologías que al final van a mejorar los hábitos que tenemos como seres humanos. Creo que el último año de pandemia nos ha mostrado que independientemente si yo elijo o no estudiar una carrera en ciencias o en tecnología o en ingeniería o en matemáticas, necesito conocer sobre la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas lo suficiente para poder tomar decisiones sobre mi salud, sobre la salud pública, sobre el uso de la tecnología, sobre el uso responsable, por ejemplo, de las pantallas y de los dispositivos electrónicos. Y eso no es solamente una cosa que necesiten los ingenieros o las ingenieras, sino que es algo que todos los ciudadanos deberíamos poder lograr usar, y para eso la educación debe ayudarnos a tener esos conocimientos básicos y sobre todo incorporar ciertas formas de pensar que estas disciplinas han construido a lo largo de su historia y que son muy útiles en la actualidad. Y por eso ahora lo que yo creo que es fundamental en educación, ya no solo poner énfasis en los contenidos, poner énfasis en los medios, en las formas, en los procesos, que son los que realmente son clave para lograr el impacto que se quiere. Don't be afraid to be an advocate. Policies are set by legislatures or governments based on problems that are identified by their constituents, by the people who live in their regions. And if you are able to find a way to share with the leadership in the school system or with local community organizations or corporations that support or work with these schools, or even with your local policymaker, let them know that having access to these resources is important, and that if a nation wants to be successful globally in terms of its economics, in terms of its wealth, etc., in terms of jobs, then STEM and the work that you do as a teacher in educating young students to have these STEM skills is important to the success and the competitiveness of that global economy. So always advocate for the importance of STEM, not just to benefit students in classrooms, but to benefit the workforce of the future.